El presente y el futuro. La reacción vitalista y existencial con que se inició el siglo XX constituyó, sin duda, un importante paso hacia una visión realista del universo. El espiritualismo y el pensar metafísico que durante los últimos siglos se mantuvieron a la defensiva frente a los ataques del materialismo, del determinismo, de la orgullosa concepción racionalista en suma, parecieron durante la primera mitad de siglo tomar la ofensiva y penetrar resueltamente en el propio campo de las ciencias físico-matemáticas. Si a principios de siglo los filósofos se disculpaban de serlo y procuraban aparecer como científicos experimentales, a mediados del mismo los científicos tenían que ser filósofos y hacían culminar sus obras en un capítulo filosófico, a menudo espiritualista. La crisis del racionalismo positivista supuso la remoción de un gran obstáculo que se oponía a la búsqueda abierta y sincera de la verdad. Era como un cristalino colocado ante las inteligencias, que orientaba su acción en un sentido cuya radical inadecuación se puso de manifiesto. Hemos asistido, en la plenitud del siglo XX, a un renacimiento de la metafísica en sistemas de profunda penetración intelectual. Sin embargo, estos sistemas permanecen hoy un tanto desconectados en el contexto de nuestra cultura, como aislados o colgados de sí mismos, fruto de una mera labor de especialistas. Si se comparan en su papel e influencia con las grandes construcciones teológico-filosóficas de la Edad Media salta la vista su falta de relación viva con un sistema cultural de ideas y de creencias. La raíz de esta incapacidad actual de la filosofía para coronar y coordinar el sentido de la cultura está seguramente en la pérdida, en los albores de la Edad Moderna, de algo que era como el germen para la fecundación y desarrollo de nuestra civilización. Podemos observar ahora, en una mirada retrospectiva, cómo las grandes figuras de la filosofía no han surgido aisladamente en cualquier pueblo o ambiente, sino que se han sucedido en el seno de la cultura grecolatina, primero, y de la cristiana después, fuentes ambas de una tradición filosófica de muchos siglos de desarrollo. Ello se explica porque ese medio cultural se asentaba en un esquema básico de la realidad que constituía una comunidad de ideas y de creencias. Para la cultura clásica este esquema se reducía a la dualidad y la tensión entre el mundo imperfecto y móvil de las cosas concretas y el logos, o esfera superior inteligible. Este dualismo fue confirmado, en su raíz última, por la concepción cristiana del mundo que daba de este modo una prueba de su verdad fundamental, aunque concretando y ampliando aquel esquema con las determinaciones positivas de un orden sobrenatural. La época cristiana es, así, heredera y continuadora en el plano cultural de la grecolatina, y ambas forman la columna vertebral de la cultura humana y la patria de la filosofía. Volvamos por un momento a nuestro ejemplo del lago. Si el observador que otea el fondo oscuro de las aguas se le impone un esquema o prejuicio falso de lo que allí ha de ver, cuanto descubra lo encajará como manifestación de ello, invalidándose así su obra. La destrucción de este prejuicio le liberará de ese fracaso forzoso, y a ello corresponde la destrucción de la concepción racionalista, que hacía las veces de ese esquema previo. Sin embargo, en nuestro lago había un principio de orientación y de guía, la idea de la ciudad sepultada en su fondo, principio que no era fruto de un capricho casual o de una idea dominante en una época, como aconteció con el racionalismo, sino producto de una iluminación superior, de una fe que era de común aceptación en aquel medio cultural y germen de su civilización. La fe no predeterminará el contenido de la filosofía, pero será hito de orientación para que las miradas no se pierdan en estériles y desesperantes sondeos. De hecho, nunca se ha dado una tradición filosófica constructiva sin este ambiente previo, y de él, precisamente, está necesitada la filosofía en su coyuntura actual. Pero, en el conjunto de la cultura, las circunstancias han variado hoy de frente. La secularización y el abandono de la unidad religiosa, que en un tiempo se estimaron como el medio de acabar con las luchas religiosas, aparecen hoy como los grandes males que abocan al mundo a situaciones sin salida. En el terreno de la ciencia, la hipertrofia, por
monocultivo, de su desarrollo ha convertido en problemáticos todos los aspectos del existir humano y ha planteado la posibilidad de una destrucción de la vida humana global, víctima de su propia técnica. En el campo de la política, al paso que decae la fe. En el Estado liberal y democrático, media Europa y casi toda Asia se han visto sometidos al más feroz de los dirigismos. La década de los años 60 se ha caracterizado junto a la difusión de nuevas formas de racionalismo, al modo del neopositivismo, por una rápida escalada del marxismo y de la masificación tecnificada. Incluso reductos otrora inasequibles al racionalismo moderno y a sus consecuencias, como la Iglesia Católica, se han visto invadidos, en la llamada época postconciliar, por tendencias proclives a esa actitud mental, como el progresismo religioso. Pseudoteólogos como el jesuita Teilhard de Chardin han servido de inspiración a tendencias eclesiásticas que reniegan de la tradición histórica de la Iglesia y abogan por una desmitificación cientificista de la fe. Y por una adaptación de la misma al mundo moderno, con claras tendencias, en casos al socialismo y aún al marxismo. Paralelamente a este fenómeno, otros signos de disolución amenazan súbitamente a la civilización occidental y, con ella, a su tradición filosófica. La década de los 70, tras el mayo parisino del 68, se inició bajo el signo de las revoluciones culturales. Al igual que la revolución política de 1789 consumó la disolución de la estructura institucional corporativa de la sociedad cristiana, esta nueva revolución intenta disolver la estructura de las mentes, en sus convicciones básicas y en la noción de una verdad objetiva e inmutable. Como consecuencia de ello, una juventud estudiantil masificada y desarraigada de todo mundo de fe y de principios, hastiada de una sociedad tecnocrática de mero consumo, irrumpe con su protesta violenta hacia cauces de anarquismo y de nihilismo. El filósofo Marcuse y el marxismo, culturizado, de Gramsci, o el islamizado de Garaudi, parecen ser los ídolos más señalados de esta sorda marea en que culminan 2 siglos de espíritu revolucionario. Los años 90 han conocido la ruina de la Unión Soviética, pero no la desaparición de estas mentalidades. En estos años en que ha culminado el siglo, y el milenio, se ha popularizado para designarlos el nombre de postmodernidad. Su esencia, recogida por el movimiento New Age, viene a consistir en el abandono por parte del hombre actual de aquella feo ideal racionalistas que se forjaron a través de la Edad Moderna. Han pasado el existencialismo y los varios tipos de historicismo y vitalismo. Ya no cabe para él recurrir a la fe religiosa ni a la fe en el progreso indefinido del saber científico hacia la omnisciencia. Ahora se reduce el hombre a su pura existencialidad, pero, al propio tiempo, se diviniza a sí mismo como realidad suprema. Se reconoce entonces como objetivo la comprensión y asimilación de cuanto es humano y de toda creación cultural histórica. Este ideal se expresa en la tolerancia universal y el diálogo, exento por principio de todo límite preconcebido. Abierto, y por ello mismo enriquecedor del hombre, objeto último de adoración. La extensión planetaria de la democracia y el ecumenismo sincretista, sin conversión, serán correlatos de esta actitud en los órdenes político y religioso. La ruptura de toda frontera nacional, cultural, religiosa, moral o familiar, la guerra sin cuartel contra cualquier forma de autoridad, de discriminación, de norma o principio, serán las premisas de este eterno diálogo. Un relativismo antropocéntrico sin límites y un antitrascendentalismo radical serán, en definitiva, sus rasgos determinantes. También contraria al cientificismo y a cualquier género de trascendencia religiosa. Es la compleja obra del alemán Jürgen Habermas, Düsseldorf, 1929. Su pensamiento, formado en el marxismo de la Escuela de Frankfurt, ha evolucionado hasta rechazar en los últimos años toda forma de totalitarismo, incluido el comunismo, y preconizar una democracia de signo también opuesto al neocapitalismo tecnocrático. Semejante
régimen, basado en la práctica del diálogo, permitiría al hombre alcanzar una situación de comunicación intersubjetiva, de mutua y libre dependencia, que vendría supuestamente a realizar las más profundas aspiraciones de la humanidad. ¿Cuál será el futuro próximo de la filosofía? Caben dos posibilidades: hoy los hombres carecen de la antigua unidad de creencias, y solo de la fe religiosa brotan los impulsos interiores, de pura honradez, que llevan a la cooperación y al sacrificio que requiere la verdadera sociabilidad. Tampoco poseen ya esa pseudo fe en un orden de valores morales y jurídicos, de estilo kantiano o similares, que conservaron cierto orden en las últimas centurias. Como reconoce Sartre, suprimida la existencia de Dios, desaparecen esos valores previos que se mantuvieron artificialmente como colgados de sí mismos. Si solo se cree en la vida, en sus impulsos inmediatos y en su constante evolución, puede caer la humanidad bajo el dominio de estados puramente técnicos en los que la vida del hombre, la filosofía y el mismo concepto de verdad queden sometidos a una organización dirigida, o a efímeros estados de opinión. Tal modo de vivir y de gobernar puede llegar a ser inevitable, pero ello determinaría un trágico eclipse del espíritu humano y, con él, de la filosofía. Sin embargo, cabe también esperar en aquel renacer de la metafísica que nos ofreció el siglo pasado como fruto de la aguda crisis del orgulloso racionalismo moderno, en que la percepción del ser y de la contingencia del existir abran finalmente para el hombre contemporáneo una actitud de humildad en la cual reviva en nuestra cultura la luz de la fe y el espíritu de gratitud. Quizás sirviera de ejemplo la obra de Edith Stein, Breslau 1891 a 1942, hoy puesta de actualidad tras su reciente beatificación. Seguidora entusiasta desde su juventud de la escuela fenomenológica, se convirtió al catolicismo y llegó a comprender, merced a la lectura de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, que el retorno a las cosas mismas de Husserl no puede realizarse sino como amorosa unión personal al ser infinito. Volvió también su mirada hacia la filosofía medieval y en especial a la metafísica tomista, de igual manera a cómo la Iglesia, ocupada desde décadas por el progresismo aggiornante, recuerda hoy que, en la reflexión de Santo Tomás, la exigencia de la razón y la fuerza de la fe han hallado la síntesis más alta que el pensamiento haya encontrado jamás, encíclica Fides et Ratio. Solo así, en una renacida comunidad de creencias y voluntades, podría levantarse la filosofía del actual marasmo de dispersión e infecundidad para reencontrar, como escribiera Menéndez Pelayo, los serenos templos de la antigua sabiduría.